Buenas noches, bienvenidos todos a nuestro segmento de Ministerio Chequiná, el podcast que tenemos le vamos a dar volumen a ese micrófono. Todos los lunes de las 8 a las 9 estamos compartiendo temas de mucha importancia, temas de la Biblia, temas del diario vivir, para que podamos crecer, aprender. Es un programa con una intención de que usted crezca y aprenda y todos juntos pues avancemos en los caminos de la vida, en la obra del Señor. Esposa, bienvenida. Bienvenidos a este programa, gracias amor. Hoy queremos hablar de un tema que ha sobremanteado la vida del ser humano por muchos años. Pero hoy queremos hablarte y llegar al corazón tuyo porque es una palabra que Dios la envió del cielo. Y vamos a empezar esta noche y queremos orar para eso. Padre, en el nombre de Jesús, obra en nuestras Gracias, vidas, Jesús. Señor. Nosotros como emisores de esta palabra, Señor, y también a los receptores que están detrás de pantallas. Bendice a Abre todos los nuestro hermanos, entendimiento, amigos conectados, oh Dios. abre nuestra mente. Hablaremos sobre un tema, Señor, que bombardea las iglesias, que bombardea los corazones, las familias. Oh Dios mío, pero en el nombre de Jesús tú vas a desenmascarar al enemigo, pero también, Dios mío, vas a darnos armas, vas a ayudarnos, vas a guiarnos, que como seres humanos también pasamos ese tipo de cosas y que podemos contrarrestarlas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre y Espíritu Santo. Amén. Bien, le voy a pedir que por favor compartan de las páginas. Estamos en Facebook Live, en YouTube también. Le voy a permitir, le voy a pedir que por favor compartan con las diferentes amistades que usted tenga ahí en Facebook Live, Y de una vez en déjale WhatsApp. like y corazoncito. Ajá, para que podamos llegar a más familias. Mire de que en YouTube, Te veo a la familia Chequina conectada. wow, Ahí bienvenido a toda la ahí está la iglesia, familia bienvenida, Dios Chequina. les Dios les bendiga. bendiga. Acabamos de terminar nuestro tercer aniversario el día de ayer, estuvo muy bonito Amén. y miren qué bendición, cómo hemos avanzado, gracias a Dios. Estamos de que en las 4 redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Y en TikTok estuvimos transmitiendo en vivo el culto de nuestro tercer aniversario, porque ya nos dieron, después de tantas vistas y tantas personas que lo siguen a uno, ya pues le dan acceso a que uno pueda transmitir en vivo. Así de que bienvenidos todos, compartamos y esperamos de que sea de mucha bendición esta palabra. Y tenemos un tema que es un tema de que creo que todos hemos pasado alguna vez eso, esposa. Lamentablemente. Y vamos a hablar acerca del desánimo. ¿Qué es el desánimo? Vamos a comenzar con el concepto acerca de qué es el desánimo. El desánimo, dice el concepto así: falta de ánimo, fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Eso es el desánimo, ese es el concepto de la palabra. Vamos a partir ahí de la etimología de la palabra para poder eh, aprender cómo vencer el desánimo, ¿verdad? Entonces dice que es la falta de ánimo, eso es el desánimo. Fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Eso es terrible porque cuando tú lees la etimología, a mí me da esta palabra que te voy a decir. Para mí, el desánimo es una de las sensaciones más incapacitantes de la vida. Es decir, el desánimo es una de las sensaciones que te quita la capacidad que Dios ha depositado en ti para hacer cosas poderosas y grandes, para poder emprender proyectos, para poder seguir en las cosas del Señor o para poder emprender empresas. Es decir, el desánimo es una incapacitante de logros en la vida. Wow, qué bonita definición. Eh, Vemos de que en este tiempo realmente creo de que no hay ninguna de las personas que nos está viendo de que nunca haya estado en una etapa de su vida donde se haya desanimado. Como seres humanos estamos propensos a estar desanimados en alguna ocasión de la vida, ya sea por una decepción amorosa, por una cuestión económica, por una cuestión emocional, por diferentes. Hay varias razones por que la gente se desanima, pero en el transcurso de este segmento te vamos a enseñar también a cómo
¿verdad? Vencerlo. Vencer el desánimo, porque no vamos solamente a hablar del problema, vamos a dar solución también a este problema. Estamos todos como seres humanos, estamos propensos a desanimarnos en algún momento, en diferentes etapas de la vida. Eh, Vivimos en un tiempo donde, dicen los expertos, que es el tiempo donde la gente, hay una mayor tristeza y se da en las redes sociales. Los expertos dicen de que la gente que más se toma fotografías sonriendo es la que sufre de depresión y de desánimo, pero quiere dar a entender al mundo de que está bien, que está contento, pero realmente está desanimado. Pero yo creo, esposa, que hay características que siempre uno puede ver en una persona cuando está desanimada. O sea, el desánimo no se puede ocultar. Siempre hay rasgos que lo sacan a flote. Y yo estaba estudiando eso y yo decía, bueno, porque es que en la psicología arroja esto y dice el desánimo es una especie de tristeza, pero de baja intensidad. O sea, no es una tristeza profunda en sí, ni tampoco necesariamente tiene que ser depresión, pero el desánimo es como uno de los elementos que puede llevarte a la depresión, pero es una tristeza de baja intensidad. O sea, y yo estaba viendo que el experimentar estrés para hacer algo, es decir, tú experimentas estrés para hacer algo, después dices, no, 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 yo te desanimas y dices, no, esto me causó mucho estrés, yo no voy a seguir haciendo esto, yo no voy a emprender esto, yo no voy a seguir adelante, ay, no, es que yo no me quiero complicar la vida. Y a veces ese tipo de cosas haces que te desanimes. Y me gustaría hablar en muchas cosas, en muchos temas, pero yo le quiero hacer una pregunta, pastor, y hay mucha gente que pudiera decir esto. ¿Una persona está en pecado por estar desanimada? De ninguna manera. Hay situaciones donde llega el desánimo de que no necesariamente se tiene que haber pecado para caer en desánimo, sino que, bueno, de hecho, después de una gran victoria, después de algo grande, las personas tienden a caer, a desinflarse en desánimo. Estaba leyendo yo de grandes hombres de la historia que siempre ellos, hombres inteligentes, por ejemplo, hoy estaba leyendo la biografía de Albert Einstein, pero más amplia, o sea, nos enseñaron en la escuela quién era Albert Einstein y todo eso, eh, lo- ¿Pero qué el, leía? el de la relatividad. No, estaba viendo de que son hombres que son inteligentes, que aportaron a la especie humana cosas bien importantes que marcaron la historia, pero detrás de esos hombres Ex- habían desánimo porque él iba a la escuela, por ejemplo, y él se frustraba porque no quería estar en clase, le parecía aburrido y él tenía que, una vez quiso pasar un examen, dicen, y él no lo pasó, entonces tuvo que irse para la casa y comenzar a estudiar porque lo desaprobó, o sea, no pasó. Y él se desanimó, pero agarró ánimo al Einstein y comenzó a estudiar y estudiar, autodidacta, estudiando, y al año pasó el examen. Entonces, o sea, no lo vemos solamente en los personajes bíblicos, sino que lo vemos en íconos de la historia de la humanidad. Albert Einstein, Thomas Alva Edison cuando inventó el bombillo eléctrico, yo creo que algunos conocemos eso, cayeron en desánimo, o sea, es algo de que le llega no solamente a las personas, por decirlo así, que el desánimo busca solamente la gente pobre o de bajos recursos o gente, por ejemplo, por decirlo así, gente que tal vez tiene una baja autoestima, una gente que es fea, dice, me desanimo. No, eso le llega a todo estatus socioeconómico, gente de la alta alcurnia, gente preparada, artistas. De hecho, muchos artistas viven en desánimo y rodeados de fama y con dinero. y bueno, aquí y nos queremos enfocar en el desánimo, pero el desánimo, como le estábamos diciendo, puede traer otro tipo de cosas. Pero decía el pastor, ¿puede llegar desánimo después de una gran victoria? Claro que sí. No sé si te ha pasado que después de haber estado en unos grandes cultos o de haber estado metido en una semana de ayunos o después de haber sentido el Espíritu Santo y unos poderosos momentos en el Señor, cuando de repente comienza a entrarte un desánimo espiritual, pero
terrible, ya no sientes ganas de nada y dices, ¿qué me está pasando? ¿Me estoy apagando? ¿Qué es lo que sucede? Y el problema es que no, nosotros debemos de entender que somos tripartitos. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Es decir, nosotros tenemos emociones y mientras estemos en este cuerpo terrestre, tenemos que luchar con esas emociones. Y el Señor conoce que tenemos esas emociones, pero es de cuidar lo que sentimos porque somos seres almáticos. Es decir, nosotros debemos de saber que estas emociones no deberían de dominarnos a nosotros más de que las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Pero yo quiero llevarte a un personaje que tuvo un desánimo terrible después de una gran victoria. Entonces esta parte se llama, se puede tener desánimo después de haber sido un exitoso. Y vamos a ver qué es lo que pasó con Elías. En primer libro de los Reyes, capítulo 19, en adelante, dice la Biblia que había tenido Elías una gran victoria en el Monte Carmelo. ¿Se recuerdan que se citó a la gente que adoraba a los dioses de Baal y solamente él estaba representando al Dios Todopoderoso? Y cuando él estaba allí, se recuerdan de que estuvieron clamando los de Baal desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía y Baal no le respondía. Pero cuando Elías clama, en un momento, en un instante, cae fuego del cielo, consume todo el agua que él había tirado en el altar y él mata a espada a los 450 profetas falsos de Baal. Pero después de allí, él se va y huye al desierto porque Jezabel le mandó a decir que lo iba a matar. Pero cuando él estaba en el desierto, él comienza a decir estas palabras. Y esto es un problema porque el desánimo puede entrar bien suave al principio, como una tristeza bien así, bueno, no tengo ganas de hacer nada, ni es que no, pero una cosa terrible. Y después de haber tenido una gran victoria, y de repente él le dice, Señor, mejor quítame la vida. ¿Acaso soy yo mejor que mis padres? Le dice Elías, pero eso es como cuando ya una persona entra en un estado de depresión nocivo. Y cuando él le dice eso, nos damos cuenta que gente de Dios, aún después de tener esos grandes éxitos, puede entrar en un desánimo. La verdad que sí. Eh, Recordándome de la pregunta que me hiciste, esposa, al principio, ¿solamente una persona por haber pecado puede caer en desánimo? No, porque Elías no había pecado. Elías era un profeta de fuego, un profeta de Dios, y entró en ese desánimo después de una gran victoria. A nosotros nos puede pasar eso. A mí me pasó algo hace la vez pasada conocí a alguien, ¿verdad? Una persona que cuando platicaba con él, te daba la mano, te saludaba, bien contento, una persona risueña, bien alegre así, te miraba a los ojos, sí, una persona que de hecho, sí, de hecho, él te saludaba y él decía, hola, ¿cómo estás? Bendiciones, ¿verdad? Porque él no es cristiano, entonces te saludaba, ¿cómo estás? ¿Te puedo servir en algo? Entonces cuando esta persona, me recuerdo de que saludaba a las demás personas, a mí todo, él te impacta seguridad. O sea, él te saluda y vos decís, no, hombre, es una persona estable en él y cómo habla y o sea, cómo te transmite la identidad, que es una persona segura de sí misma y todo. Pero detrás de todo eso que él tenía, era una persona desanimada, De doble ánimo. de doble ánimo, porque de repente me llamaba a mí, o si no me visitaba y me decía, Ponce, dame un consejo, fíjate que estoy pasando eso. Entonces cuando yo lo miraba en unas cosas que eran, por decirlo así, cosas bien pequeñas, yo decía, wow, ¿cómo puede ser esta persona que esto, una cosa tan pequeña lo desanime? Entonces, por decirlo así, yo pude ver de que hay niveles de cosas que desaniman. Por ejemplo, hay cosas que a una persona no la desaniman, pero a otra persona sí la desaniman. Pero allí donde entra, de que nosotros debemos de tener identidad. El desánimo es algo que tiene que ver mucho con la identidad. Todos nos desanimamos, pero cuando sabemos quiénes somos, exactamente. Por ejemplo, ese amigo, como te digo, no era cristiano, pero de ahí conocí a alguien que era cristiano y él era predicador, él era evangelista y yo lo miraba, cómo predicaba,
Y después de que predicaba, justamente a veces me pedía consejo y lo miraba, pero bien desinflado, literalmente desinflado. Y Y a decía, veces después de grandes de prédicas grandes y todo. campañas, ajá, de grandes campañas, de ver milagros, de ver personas que se convertían. Entonces, si le pasó a Elías, nos puede pasar a nosotros. Ahora bien, es necesario saber quiénes somos, ¿verdad? En Cristo, y cuando llegue el desánimo, tenemos de que saber que es una etapa, Es una pero no etapa. dejarla pasar, porque del desánimo a la depresión está a un paso, Sí. está bien cerca. Y quiero que vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 8. Y quiero que hablemos sobre el hombre del doble ánimo, porque esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Y Santiago capítulo 1, versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo no es alguien que está animado doblemente, no. El hombre de doble ánimo es una persona que está contenta ahorita y que de repente le dice, varón, mujer de Dios, ¿cómo estás? Sí, yo estoy bien y va a venir mañana a adorar al Señor. Si yo mañana le vengo, que no sé qué, y mañana le echas una llamada o no te responde o te dice, no, yo no voy a ir, es que fíjese que yo me siento, ay, no, es que yo siento que yo ya no puedo seguir adelante, que no sé qué. Esa persona es de doble ánimo, es una persona que aparenta un ánimo ahora mismo, pero justo hasta en el mismo día, horas después, puede estar con un ánimo diferente, porque hay diferentes tipos de ánimo, ¿verdad? Pero porque el ánimo en sí, la palabra ánimo quiere decir energía o fuerza para poder realizar cualquier obra a la que quieras hacer, y desánimo es falta de energía para poder realizar eso. Entonces, el hombre de doble ánimo es aquel que tiene ánimo para hacer las cosas ahora mismo, pero también es inconstante en todos sus caminos porque puede tener un doble ánimo. Yo voy a explicar esta parte. Por ejemplo, puede decir, yo voy a emprender este proyecto ahora, yo voy a poner mi empresa de poner carpetas, ¿verdad? Y está, y le dice a la esposa y llama a los hijos y llama a su amigo con el que se van a asociar, pero de repente después tiene otro ánimo. No, dice, mejor pongamos, dice, una compañía de electricidad. Es inconstante también en todos sus caminos y ese es un problema porque afecta nuestra forma de ser, y es decir que la gente no puede confiar en nosotros porque ahora decimos una cosa y mañana decimos otra, y ese es otro problema también, ser de doble ánimo. Es correcto, yo he visto gente así de que en la mañana está animado y en la tarde está desinflado. Entonces, debemos de ser perseverantes, tener una sola palabra y cobrar ánimo. Dice el Salmo 27:14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, esperan en Jehová. Dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Vemos a un rey, David, el dulce cantor de Israel, en un desierto, y que en un momento de crisis, lo admiro a David, porque los salmos que escribió en el desierto son unos de ánimo. O sea, vemos a Pablo encarcelado en Filipo con Silas y se puso a cantar alabanza. O sea, sacan en medio de la crisis, en vez de estar desanimado, y le dice, pero gran ganancia, le escribe una carta al pastor Timoteo y le dice, de la cárcel, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y ahí comienza, ¿verdad? Porque raíz de todos los males es el amor de Dios. Y comienza a aconsejar a Timoteo. Otro hubiera dicho, mira, Timoteo, fíjate que no aguanto la espalda por el montón de latigazos que me han dado. Estoy en la cárcel, no me han dado de comer, solo me han dado queso con tortilla, ¿verdad? ¿Qué Entonces, verdad? está aquí. O sea, él escribe con ánimo, estando en una condición difícil, pero es, ¿verdad?, que tenía a Dios en su corazón, sabía que eso era temporal, no dejó pasar a la otra parte, Me ¿verdad? acabas de impactar con lo que hablaste, amor, porque este, eso es justamente algo de que quisiera hablar, es operadores de desánimo. Hay gente que es operadora de desánimo. Exacto. O sea, es terrible que tú llegas
y es una persona que te baja los ánimos en un momento, te hace sentir como que tú no vas a poder, tú no vas a hacer nada y son operadores de desánimo. De repente tú estás allí pronto para hacer un proyecto y tú dices, llegas y le dices a esa persona, ¿sabes qué? He sentido que voy a poner una compañía de roof. Y de repente llega la persona que es operadora de desánimo. Son agentes de Satanás, Roberto. Esa gente que es operadora de desánimos la usa el mero diablo porque llega y le dice, uy, ¿y vos cómo vas a poder? Ni papeles tenés. No, hombre, deberías. ¿A dónde está el dinero? Dime cuál es el capital que tenés. Gente que lo desanime inmediatamente. Yo le llamo gente operadora de desánimos. No escuche la gente operadora de desánimo porque te va a entrar el desánimo por ese tipo de cosas. Porque voy a hablar de tres aspectos. El desánimo puede entrar también por cansancio. También estamos cansados de hacer algo, ¿verdad? El desánimo puede entrar por malas motivaciones. Y voy a explicar eso, familia en Cristo y amigos que nos escuchan. ¿Por qué por malas motivaciones? Mira, fíjate bien. Una persona va al trabajo. Escucha bien lo que te voy a decir. Llega al trabajo y toda su motivación es que quiere ganar dinero, ¿verdad que sí? Es la motivación de todos. Escucha bien. Pero te voy a hablar ahora de la gente que tiene vocación y de la gente que tiene profesión. Vamos a hablar de los doctores. Mira cómo es este asunto. Las malas motivaciones podrían desanimarte también. Una persona, un doctor, y dice, no, esto es cansado, que no sé qué, y comienza a llegar. Una persona que tiene motivaciones buenas y que tiene vocación dice, no, voy a salvar una vida, le tengo que echar ganas. Yo sé que me siento que me voy a dormir, pero me tomo un café y yo ahorita atiendo a la gente como si fuera el primer paciente que pasó aquí conmigo. ¿Por qué? Porque las motivaciones te ayudan a reanimarte y a remotivarte nuevamente. Pero si tienes malas motivaciones, y es decir, yo estoy aquí por el dinero, o por ejemplo, si tienes malas motivaciones, inclusive sirviendo en la iglesia, si no se te aplaudió, si no te agradecieron, o si te cansaste mucho o te desgastaste, esas malas motivaciones pueden desanimarte para seguir haciendo la obra de Dios. Y ese es un problema. También existe esto. Muchas personas caen en el desánimo y en la desmotivación por falta de una meta en la vida, por También. falta de un target, de un punto. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, mira, camina, digamos, salí a caminar, ¿verdad? Anda de aquí a, pongámosle, a Laurel, pongámosle. Anda de aquí de Bellsville a Laurel, caminando, irte caminando, ¿verdad? Entonces, esta persona se va a ir caminando, viendo los palos, viendo los árboles, viendo los carros, contando los carros, viendo la carretera, que no lo mate un carro. O sea, va una persona sin ninguna motivación. Va caminando por caminar, porque camina, va. Pero si yo le digo a una persona, mira, andate para Laurel y en Laurel te van a tener un par de New Balance, unos zapatos New Balance, te los van a regalar con tu size y color mostaza como te gustan. Por ejemplo, esa persona, o una bicicleta, pongámosle lo que sea, ¿verdad? Eso le gusta a usted, pastor. Eso me gusta a mí, ¿verdad? Bueno, estoy poniendo algo. Entonces esta persona ya no va a ir caminando igual que como fuera caminando sin un punto donde llegar. No sé si me Hay explico. una motivación. Hay una motivación. Entonces, las personas en la vida, muchas caminan solo por caminar así, pero cuando hay un punto donde vas a llegar, te motiva eso. Y esta persona, aunque llueva, va a ir caminando. ¿Por qué? Porque le van a dar esa moto, esa bicicleta, por ejemplo, allá, al llegar a Laurel, le van a dar un iPhone 15, pongámosle, o ese carro o algo, pero ya tiene una motivación, ya tiene dónde va a ir, por qué va a llegar a Laurel. Entonces ya no va caminando así, sino que va motivado y dice, aunque llueva, aunque nieve, aunque está caliente, pero ese punto, esa meta que se puso, no lo desanima. Wow, pastora, usted me ha activado ahorita lo que todo creyente tiene que tener. Nosotros tenemos una meta y es llegar a con Cristo Jesús. Exacto. O sea, aunque llueve, relampaguee, aunque pasen pruebas, aunque pasen dificultades, aunque le tiren dardo, aunque se sienta desanimado, vuelva a cobrar ánimo. Porque usted tiene una meta, usted tiene que llegar a la patria celestial, usted tiene un regalo ya en sus manos que es la salvación. Entonces, anime, cobre ánimo en su corazón, métale, póngale ganas a este asunto porque va a valer la pena echarle ganas a seguir en el Evangelio de Cristo Jesús. Creo que esas son
esos son uno de los factores principales y una de las grietas en las personas que caminan desanimadas y sin motivación. Es más, una persona desanimada ya ni camina, porque se queda estática, se neutraliza, se para. Y Puede, pastor, una persona desanimada, bien desanimada, ya entrando a un punto de depresión hasta caer en cama, como que no siente nada, se- energías ni nada. sí, hay gente bueno, de hecho hay hasta países, por ejemplo, en la Antártida hay países de Rusia donde la gente deprime porque no ven ni el sol, se desmotivan. El sol Y, de energía. y el índice de suicidio es alto. ¿Por qué? Porque son personas no van a trabajar porque el frío es extremo. Entonces, vuelvo al punto. Entonces, cuando usted camina con una meta, esa meta lo hace que usted no se desanime y eso lo motiva a seguir cada día. Entonces, cuando usted no tiene una meta en la vida para caminar, no tiene un punto donde ir, por ejemplo, en este ministerio, nosotros, gracias a la voluntad de Dios soberana, la gloria sea de Dios, no caminamos así como a lo loco, no, nosotros tenemos una dirección para donde vamos, tenemos una meta, tenemos un punto, sabemos de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Chequiná camina con Y dirección. eso nos motiva a seguir Eso adelante. nos motiva a seguir adelante. ¿Cuál es la motivación de nosotros? ¿Por qué nos animamos? Porque tenemos niños en la iglesia, tenemos jóvenes que un día van a ser predicadores, pastores. Aquí es un semillero. Tenemos personas que tenemos que entregar a Dios, tenemos personas que tienen que cambiar. Entonces caminamos animados, caminamos firmes. ¿Por qué? Porque hay una motivación. Entonces puede hacer que usted en su vida esté desanimado, si usted que nos está viendo está desanimado, puede ser que usted no tenga un motivo por qué levantarse todos los días, ir al trabajo, ¿verdad? Piense, póngase un hijo en la mente y diga, le tengo que dar de comer a este niño, tengo que sacarlo adelante, tengo que hacer, piense en su familia. Puede hacer que un hombre que me esté viendo, un padre de familia, no tenga motivación porque ni sus hijos son la motivación, ni su esposa. Quizás algunos también la motivación puede ser un carro y dice, quiero comprar un Tesla y eso lo motiva todos los días a Levantarse a madrugar, trabajar. ajá, pero tienen un punto, ¿verdad? Entonces, una persona que se desanima es una persona que a veces no tiene un punto donde caminar, No tiene metas. no tiene metas. Esa es una de las cosas que yo quiero tocar. Y también eh, voy a repintar algo que dijiste, esposa, que me gustó. A veces nosotros con una media comentario o palabra nos desinflamos y nos desanimamos por otra persona. Por ejemplo, si uno quiere comprar, digamos, quiero comprar una mesa y yo me pongo a pedir opinión, fíjate que quiero comprar una mesa. Ah, sí, mire, compre el azul. Fíjate que le pregunto a otro amigo, mira, quiero comprar una mesa. Sí, mira, comprar el color café. Y va a haber uno que me va a decir, no, ¿para qué vas a comprar mesa? Esa mesa que tenés está buena. Ahí comes la silla, sentaste. Ahí lo que entra, ajá, ahí lo que entra es lo que es la estima, como ya la tengo, y mis principios, cómo los tengo formados, o sea, cómo estoy estructurado yo. Entonces yo no Y voy eso a... es importante, pastor, porque a veces somos gente que nos dejamos influenciar muy rápido porque no tenemos una buena autoestima. Exactamente, no tenemos, la palabra es identidad. Cuando usted sabe quién es en Cristo, usted no lo desanima nada. O sea, usted se mueve, camina, como dice la Biblia, que Moisés caminó, como viendo al invisible, Aunque no lo vemos, pero lo como sentimos y ahí viendo, vamos, pues. y aunque no lo sintiéramos, la fe trasciende más Ajá, allá de eso. excelente. Porque hay gente que dice, ay, dice, hoy no alabo a Dios porque no lo sentí. Es que no importa que no lo sintas. Él ha prometido estar en Mateo 28:20, dice, he aquí yo estoy con vosotros, dice, Todos los días. todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, incluso eso sobrepasa que lo sintas y no lo sintas, porque ya esto es por fe, no es por lo que yo siento. Sí, porque si nos basamos a lo que sentimos, entonces cada vez que algo nos salga mal, entonces nos salimos del camino del Señor. Y Exactamente. eso no puede suceder aquí. Entonces, usted tiene que saber a quién escucha. Usted está desanimado quizás porque se rodea por personas tóxicas. Usted por personas que le están diciendo, mira, no hagas esto. Entonces, cuando menos siente como aquella gallina que parió aquel pollito, aquel huevo, perdón, aquel águila que creció en el gallinero. Y el águila creció creyendo que era un pollo.
y no era un pollo, era un águila, pero como se creció en medio del gallinero, entonces hasta que el dueño, el granjero, una vez lo agarró al águila porque estaba echando plumitas, estaba creciendo, y lo agarró y dijo, no, este no es pollo, este es un águila, dijo. Entonces, y lo llevó y lo hacía que volara y no volara, no volaba el águila. Y dice la historia que lo agarró y se fue para una parte, una montaña alta, y dice que lo agarró y cuando ya vio que tenía un plumaje, dice que él lo agarró y contó hasta 3 y dijo, o se muere esta águila aquí, dijo, o vuela, dijo. Entonces, pero ya no se puede criar con las gallinas porque el físico del águila era muy diferente que la gallina. Ustedes saben que las gallinas no pueden volar por mucho tiempo. Entonces, es un ave que no vuela. Entonces le agarró el granjero y dijo, no, dijo, este ave no está en su hábitat natural, dijo. Entonces agarró el águila y dijo, 1, dijo, 2, pero si esa águila no abría las alas, se iba a matar en ese despeñadero porque era altísimo. Y cuando contó 3, lo agarró, la estiró y comenzó a volar. ¿Por qué? Porque, Hubo alguien que vio el potencial que tenía y lo animó. exacto, pero mucha gente es águila y se rodea con pollo, se rodea con así, entonces Wow. lo desaniman y usted tiene potencial para crecer, para hacer muchas cosas. La Biblia dice que en Dios haremos proeza. Mira, me encanta algo del general Josué. Me encanta porque Dios comienza a darles indicaciones en el capítulo 1 de Josué, donde le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él para que hagas y guarde conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrán bien. Solo te esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo Jehová. Esfuérzate, esa es la palabra clave para el desánimo. Esfuérzate. Y le dice Dios como 3 veces, en un solo capítulo le dice, esfuérzate y sé valiente, le dice, no temas ni desmayes, porque yo Jehová estaré contigo donde quiera que vaya. Y Y de repente podemos pensar, ¿por qué le está repitiendo lo mismo? a eso voy. Y Dios comienza a prepararlo. Escuchen bien cómo Dios trabaja. Dice que mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y cruza este Jordán. Le estaba dando indicación y le dice 3 veces, pero quiero que te esfuerces. ¿Por qué Dios le repite tanto? ¿Es que Dios se le olvida repetir? No, no se le olvida. Y le dice, solo quiero que te esfuerces y que seas valiente, porque Dios sabía lo que le esperaba en el capítulo 24:15. Dios sabía lo que le venía a Josué. Por eso Dios estaba preparando a ese general para, para, para cosas grandes, Para lo que viniera. para lo que viniera, porque sabía que el desánimo le iba a llegar a Josué. Sí. Y en el capítulo 24 dice la Biblia, Josué 24:15, ahí se cumplió lo que Dios le dijo en el 1. En el capítulo 1, en el 24:15, el capítulo 24, versículo 15, dice que Josué le dijo, bueno, al pueblo de Israel, y ustedes ya estaba desanimado el pueblo de Israel. Es que el pueblo de Israel, ya, hermanos, para ponerlos en un contexto, el pueblo de Israel ya no quería seguir adelante, ¿verdad? Y que es Y más, quería ir en pos de otros dioses. Y algo muy importante antes que continúes, amor, es que hay gente que se te va a quedar en el camino, que ya no va a querer servir al Señor y que va a querer influirte porque se está quedando, pero no te dejes influenciar. Porque, ¿qué fue lo que dijo Josué? no, el pueblo ya no No, cuando quería. dijo Josué, yo Ah, en mi casa. Y Josué le dice, miren, le dicen, ahí le sirvió lo que Dios le había dicho en el capítulo 1, que se esforzara, que fuera valiente, que nunca se apartara de su boca. Y Josué les dice, ahí Josué vemos un hombre con identidad, un hombre definido, un hombre que no, Que no dejó que el desánimo lo dominara. no como nosotros, que donde va Vicente, ahí va toda la gente. O a veces nos pasa que tenemos el síndrome de la vaca, como yo lo digo siempre acá en la iglesia. A veces la vaca pasa esto. En el terreno, en el ganado, en los potreros, una vaca comienza a caminar despacito y el montón de vacas va detrás. Si una vaca se para y le pregunta, mira, ¿para dónde va? La vaca no sabe, pero el montón de vacas la sigue. Así pasa hoy. Un montón de gente tiene a gente que sigue que no sabe ni a dónde va la gente que sigue. Entonces no podemos seguir a alguien que no tiene dirección. Josué le dice, miren, si ustedes se quieren ir, servir a los dioses amorreos, a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, es ok, dice Josué, vayan. No se desanimó, no dijo, como ustedes se desanimaron, Yo también. ¿verdad? Yo también me desanimé, como le pasó a Saúl, que cuando el pueblo lo desesperó y los niños tenían hambre, hizo los sacrificios. No te Entonces, dejes presionar de nadie. exacto. No te dejes presionar de nadie. No permitas que otras personas influencien para mal en tu vida, porque hay agentes de desánimo
así como hay agentes de ánimo, Exacto. pero eres tú el que decides a quién escuchas y a quién oyes. Pero aunque hay agentes de desánimo y agentes de ánimo, quiero que oigas esto. No importa que inclusive estuviera solo y ningún agente de esos estuviera. Pero recuerda que Dios te está llamando y Dios te está diciendo, no te desanimes, no te desalientes. La palabra desánimo a veces no la encontramos literal en la Biblia, sino que está como no te desalientes o dice o no quite fuerza a tu corazón. Es decir, porque eso es lo que se siente. Pero el Señor está diciendo, no los escuches, tienes que seguir adelante. Exactamente. Y dice la Biblia de que, y Josué dice que le dijo, pero yo y mi casa, dijo él, serviremos a Jehová. 24:15 de Josué. Y el Josué 24:24, mira, allí es donde entra lo que es la identidad, la palabra identidad. Sí. Siento que como hijos de Dios nos falta mucha identidad, Mm. saber quiénes somos en Dios, porque a veces quien nos pone quiénes somos es la gente, un título nos la pone alguien, nos la pone a veces el mundo, nos la pone los vecinos, nos la pone tu familiar. No, nosotros tenemos que saber que Dios somos lo que Dios dice que somos. Y, y, Y y, fi- cuando, y- y cuando eso pasa, pues estamos seguros. ahí Quiero voy, hablar de otra cosa. ahí termino con esto, en esta parte. Quiero cerrar esta parte, no la quiero Sí, dejar a medias. Entonces dice la Biblia en Josué 24:24, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. tuvo que Un pararse hombre, alguien. exacto, animado, porque no se dejó desinflar del pueblo. Estaban 99 contra uno, pero ese uno, ese general, Josué, animó al pueblo. Animó al pueblo. En la posición que él se puso, lo animó. Tú que me estás viendo y que me estás escuchando por medio de YouTube y en las redes sociales, en Facebook, quiero decirte, nunca permitas que una palabra negativa te desanime tu proyecto de vida. Nunca de que te digan, no, vos te vas a quedar soltero, ya tenés 40 años, ya tenés 35 años. No, o usted muchacha, Si te dicen que te vas, se te dejó el tren, dile, me voy en avión porque Dios tiene la mía o el mío. cuando te digan, te dejó el tren, hazle, chu, chu, Dios te va a poner ahí alguien. Entonces, ponte firme y dile, no, no escuches, no absorbas eso, porque mira, esposa, hay mucha gente que es buena para absorber lo negativo, pero las cosas, Sí, bueno, lo vemos ahí, gente que a veces escucha los noticieros y cree más lo que dicen los noticieros que lo que dice la Biblia, lo que dice Telemundo, Unificción y todo eso, y está ahí, se deja guiar por lo que dice Facebook, YouTube y todas las redes sociales, y ahí hay muchas cosas que no, o sea, son ficticias, son cosas fantasía. sí. Entonces, pero tú tienes que tener definido quién eres y cuando te llegue el desánimo, agarrar ánimo, cobrar ánimo y decir, bueno, estoy desanimado, porque van a haber momentos, esposa, donde nadie lo anima a uno, se tiene que agarrar uno y uno solo tiene que animarse y decir, bueno, Recordar las promesas de Dios. recordar y decir, bueno, por ejemplo, hoy no quiero orar, bueno, si yo no me mando solo, voy a orar, voy a hablar con Dios. Hoy no voy a ir al culto, no, pero carne, usted no se manda sola, usted me va al culto porque la Biblia dice que no dejarse de congregarse como algunos lo Aleluya. tienen por costumbre. Entonces, el ánimo no tiene que uno El ánimo esperarlo no tiene que esperarlo siempre de de afuera, afuera. sino que tienes que animarte solo, ¿verdad? Y dale para adelante. Y es lo que la Biblia dice, que de tu interior correrán ríos de agua viva. Es decir, tú estás vivo por dentro y aunque el enemigo te quiera matar, y yo quiero hablarte de esto, dardos de desánimo. ¿Nunca te ha pasado que estás en un lugar o después de un culto o llegas a tu casa y ¡pum! El dardo de desánimo terrible? Y puede entrar por diferentes motivaciones. Puede ser que el enemigo te recuerda algo que te dijo alguien, algo que te hizo sentir mal, o que algo no te salió bien, o aunque todo te haya salido bien, llega ese desánimo ahí como un dardo del enemigo. Tienes que saber identificarlo primero, porque escúchame bien, hay dos cosas que pueden pasar. Puede haber un soldado desgastado, ¿verdad? Un creyente puede ser un soldado desgastado y por eso llegar el desánimo. También otra cosa que puede pasar es que de repente una que puedes estar bien, pero también al estar mal, los pecados te oprimen y te desaniman a volver a conectarte con Dios. Ahora, como les estaba explicando, dos cosas pueden pasar. Puede ser que estés bien con Dios y aún así sentirte desanimado. Recuerda, tienes que identificar cuando es un dardo del enemigo. Tienes que reprenderlo y recordar la palabra de Dios. Yo quiero hablarte sobre unos textos bíblicos que pueden ayudarte a cobrar ánimo
Y para eso voy a dejar el pastor hablando aún sobre esto, porque quiero leerte estos textos bíblicos. Mira lo que dice Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Wow. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Dios está con usted. ¿Por qué hay que temer? ¿Por qué hay que tener ese miedo? Porque el enemigo le mete muchas veces el miedo y lo paraliza a uno de cosas que ni van a suceder. Hay ¿Qué? cosas que nunca van a suceder. Dicen que el 98% de las cosas que uno se aflige y que se estresa No, nunca no suceden. suceden. Y una cosa es ser prevenido, pero otra cosa es estar preocupado por algo que no va a suceder. Y bueno, y mira lo que dice en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Quiero que agarres esto como inyecciones de ánimo para tu alma. Porque hemos hablado por qué llega el desánimo. Se puede estar desanimado cuando una persona está bien. Claro que se puede estar desanimado, pero Dios te da aliento. Pero ahora, ¿cómo vencer el desánimo? Algo muy importante es recordar las promesas de Dios para nuestras vidas. Y lo que dice en 1 Samuel 17:32 dice, David, y dijo David a Saúl, no se desaliente o no se desanime el corazón de nadie a causa de este incircunciso. Estaba hablando del gigante que llegó a enfrentarlos. Y le dice, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Le estaba dando ánimo porque había una promesa de parte de Dios para el pueblo de Israel, que Dios nunca te abandona. Ahora, ¿cómo podemos encontrar promesas en la Biblia específicamente para nosotros? ¿Has escuchado alguna vez esto que dice, no te dejaré y no te desampararé? Y dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero esa promesa ponle tu nombre. No diga, así como estuve, no, así como he estado contigo antes, voy a estar contigo todos los días, porque yo soy el que te animo, el que te esfuerzo a seguir adelante. Ahora, hablemos sobre los creyentes, pastor, que entran en el desánimo de seguir creciendo espiritualmente. Eso llega. Hablemos sobre eso. Sí, el estancamiento es una arma muy terrible. El desánimo es algo, mira, hay pecados que te matan de un solo. Hay pecados que son un hachazo que te vuelan la cabeza y te tumban, como dice, te mandan al suelo. Pero hay caídas que son fuertes de un Y solo. que por eso la gente ya no quiere ir a la iglesia y se desanima de una vez. Ajá. Pero hay caídas que son paulatinamente. Por ejemplo, el adulterio, la fornicación, las borracheras, las drogas. Son caídas, digamos, por decirlo así, de que una persona o robar, alguien robó. Es un pecado que es instantáneo, como el café, ¿verdad? Que lo metes así rápido. Pero hay pecados que te matan lentamente. Esos pecados casi nadie los identifica. Son pecados que te van matando y Y te cuando, van y te comiendo, te van van con, desanimando espiritualmente. y cuando menos sentís, decís, hey, no caí de un solo, pero caí, estoy lejos. Dice una ilustración eh, que una vez el diablo estaba en el escritorio y dice de que llegaban los demonios al escritorio y él tenía detrás del escritorio, tenía armas, tenía un arsenal de armas detrás del escritorio. Y dicen que los demonios hacían las grandes filas y llegaban los demonios y le decían, hey, Satanás, vendeme un arma, una pistola de adulterio. Sí, le decía, pa, se la daba el diablo. Y llegaba otro, mira, dame un arma de fornicación, pa. Y llegaba otro demonio y decía, mira, dame un arma de pornografía para hacer caer a los jóvenes en la iglesia, pa, se la daba. Mira, dame un arma de mentira, pa. Y de ahí, mira, hay alguien hay una hermana que la puede usar en el chisme en la iglesia y dame un arma de chisme. Y el diablo le daba una pistola de chisme a los demonios y los demonios haciendo fila. Y mira, dame un arma de robo porque alguien va a robar ahí en la iglesia. Pa. Y así. Y comenzó él a vender armas pequeñas, pero detrás del escritorio del diablo tenía una metralleta pero gruesa. Entonces un demonio curioso le dijo, Satanás le dijo, mira, le dijo,
vendeme, a mí no me vendas las pistolitas de fornicación, adulterio, le dijo, mentiras, chambre y todo. Yo quiero que a mí me des, le dijo, esa metralleta que tenés detrás de vos, le dijo, que me la vendas, le dijo. Y el diablo le dijo en el escritorio, no, te puedo vender cualquiera de estas, pero esa metralleta, esa la uso yo, le dijo. Esa específicamente para uso personal, le dijo. Yo te puedo vender cualquier otra arma, le dijo, pero esa no. Y le dijo el demonio, ¿por qué no me la querés vender? ¿Por qué no me la das? Le dijo, para destruir. No, le dijo, porque esa yo la ocupo, le dijo, específica y exclusivamente yo en las congregaciones. ¿Y cómo se llama? Le dijo el demonio. Se llama desánimo, le dijo. Mm. Con el desánimo yo me mato a cualquiera, le dijo. Me lo mato poco a poco y yo desanimo a una persona y la voy haciendo que falte a un culto un fin de semana, le dijo. Tranquila, la persona se siente como normal, vea, el fin de semana. Después, en el otro fin de semana, le hago que no va. De repente le hago que no ore. De repente, y cuando menos siente la persona, está lejos de Y Dios. como ya está fría, ya le puede meter los otros pecados. Exactamente. Pero ya está Primero, desanimada, ya exactamente. está. Entonces el desánimo es un arma que el enemigo usa, que Dios lo reprenda, que es un arma letal en la vida de una persona desanimada. De ahí pueden comenzar a caer muchas cosas. Nadie cae de la noche a la mañana. Siempre todo comienza con un desánimo. Y el desánimo acarrea otros pecados. Es como una cadena. Después del desánimo dicen, bueno, como ya tengo un mes de no ir al culto y de no tener una relación con Dios, voy a ver, voy a enamorar a una muchacha, ¿verdad? Por ejemplo, en WhatsApp o ahí. Y comienza, el temor de Dios comienza poco a poco. Y ya a los 6 meses Y dice, lo que no era pecado se convirtió en pecado. exacto. Y cuando menos siente la persona desanimada, ya está, ¿verdad? Ya está caída. Prácticamente, incluso, esposa, una persona puede estar dentro de la iglesia y puede estar desanimada también. Claro, puede estar desanimada. Fíjense de que algo muy especial que tienes que saber es que dentro del cuerpo de Cristo tú debes de ser un agente de ánimo. La Biblia dice que Esdras estaba construyendo los muros de Jerusalén, pero llegó Sanballat, ¿verdad? Y llegó a desanimar al pueblo. Y Esdras tuvo que pararse y tuvo que decirle, no, anímense. Y con una espada, con una mano trabajen y con otra agarren la espada. Tenemos que saber que debemos de seguir adelante, pero tenemos que tener la espada del Espíritu de Dios para que cuando lleguen también esos dardos con ese escudo que nosotros tenemos, que es el escudo de la fe, apaguemos los dardos del enemigo, porque van a llegar desánimos, van a usar, el desánimo puede llegar de varias formas, te voy a explicar. Una de las formas que llega el desánimo es como un dardo a la mente. Escucha bien esto. Otra de las formas que como llega el desánimo es por una palabra que te dijo alguien, ¿verdad? Otra forma de las que llega el desánimo es porque algo no te salió bien. Ujú. Otra de las formas porque llega el desánimo, y esto es esencial, es porque te estás apagando espiritualmente. No hay fuego, no hay conexión, no hay oración. Entonces, el dardo llega. Es que el dardo va a llegar siempre. El problema es que el enemigo no sabe, escúchame bien, no sabe qué hay en tu mente. Alabado sea el Señor. Él se puede imaginar hasta cierto punto qué es lo que maquinas en la mente por el tipo de persona que eres, por las cosas que haces. Es como un psicólogo. Te ve y él te analiza en base a lo que hablas y todo eso. Pero realmente no sabe a ciencia cierta qué es lo que hay en tu mente. Pero si tú tienes la palabra de Dios en tu mente, cuando llegue el dardo de desánimo diciéndote no sigas adelante, quitándote toda energía, toda fuerza, toda motivación para seguir en la vida, para seguir en un proyecto, para seguir en la iglesia, tienes que recordar la palabra de Dios y tienes que decir, todo lo puedo en Cristo. Comienzas a decir, oh, el Señor está diciendo, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Otra cosa dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Yo soy Jehová tu Dios que estoy contigo. Y luego agarras esos textos bíblicos y viene otro texto bíblico que dice, yo soy escudo alrededor de ti, tu gloria y el que levanta tu cabeza. Entonces, todos esos textos bíblicos que están allí amparándote como una luz, como una metralleta contra esos dardos, no van a permitir que ese dardo te tire al piso. Porque el problema es que el desánimo siempre va a llegar. Imagínate, en las iglesias, como decía el pastor, en las iglesias hay gente desanimada,
Pero Dios le está diciendo, cobra ánimo ahora en el nombre de Jesús. Necesitas levantarte, échale ganas, porque esto no es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Y si estás aquí, es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Dios tiene, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios nos da una motivación para seguir, pastor. O sea, el enemigo nos mete mentira en la mente. No, ya no sigas adelante, que no sé qué. Hay muchos motivos para seguir. Mírate las manos, las tiene buenas. Mírate los ojos, los tiene buenos. Si la gente, aunque no puede caminar, si la gente, aunque no, que tiene, le falta una mano, yo le veo con una motivación. Eso está dentro del corazón. Porque usted puede estar con la mejor salud, usted puede tener solvencia económica de la mejor, pero aún así sentirse desanimado, porque el desánimo no llega solo porque estás pobre o solo porque alguien te dijo algo. El desánimo también puede ser un dardo del enemigo, como te digo, o también el estilo de vida que tú llevas sin ningún target, sin ninguna meta. Y quiero decirte, los que tenemos a Cristo Jesús podemos combatir el desánimo de una manera efectiva. Amén. De hecho, aquel comediante era millonario y cayó en depresión. El desánimo creo que es primo hermano o hermano de la depresión. Mire, me gusta algo lo que dice acá la Biblia. Dice de que en Marcos 6:45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él en Bethsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, 6 de la mañana de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Marcos 6:49 dice así: viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida Jesús habló con ellos y les dijo, tened ánimo. Ajá. Porque el miedo te desanima también. Wow. Pensaron que era un fantasma desvelado a las 6 de la mañana. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Y gritaron, dice, asustados, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo. Mire lo que dice, yo soy, no temáis. Dios te dice en esta noche, tú que estás viendo en YouTube, en Facebook, ten ánimo. Número 2, yo soy. Número 3, no temáis. Haga suya esa palabra, haga suya. Ten ánimo, tenga ánimo, yo soy, no temáis, no tenga miedo, Él está con usted. Él ha prometido estar con nosotros. Mire lo que dice, y subió con ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Tenemos que saber de que si Cristo está con nosotros, no debemos de permitir que ninguna cosa que no venga de parte de Dios la adhiramos a nuestra vida espiritual. Porque eso nos resta. Sí, si a usted le llega el desánimo, sacúdase, ¿verdad? Sacúdase, dígase, no recibo. La depresión no es de Dios. El espíritu de suicidio, eso que el diablo te dice que no vales nada, que pegate un tiro en la cabeza, que ahorcate, que tu familia no te quiere. La Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Dios está con usted, tenga ánimo, levántese en el nombre de Jesús, agarre firmeza y mire, y yo le voy a decir algo, le voy a decir esto, yo lo digo acá en la congregación, lo he dicho desde pequeño, esta ilustración. Al cielo van a entrar dos tipos de personas. Unas personas que van a entrar volando y unas personas que van a entrar de arrastrada. En esta vida se trata de luchar. Estaba el águila con el caracol y el caracol le pregunta al águila en la ilustración y le dice, águila, ¿cómo vas a entrar al cielo? Y el águila le dice, orgullosa, le dice, con mis plumas extendidas, volando, le dice, por los aires voy a entrar a la gloria de Dios. Le dice, así, ¿verdad? Bien, bien presumida el águila. Y el águila lo ve al caracol en el piso
Y ustedes saben, el caracol pues tiene esa característica. Nosotros vimos una película con mi esposa y con Jocabed que se llama Turbo. Bien Sí. bonita, que yo agarro hasta mensajes de ahí, una película caricatura, pero para mí pues, fue un mensaje que me manda. Y le dice el águila al caracol, y tú le dices, caracol, ¿cómo vas a entrar al cielo? Y le dijo el caracol, aunque sea de arrastrada, le dijo, aunque sea, pero voy a Aleluya. llegar a la gloria de Dios. Algunas veces usted va a venir al culto y usted se va a sentir como el águila, con sus alas extendidas, pero van a llegar momentos donde usted se tiene que arrastrar para la gloria de Dios. Usted se tiene que arrastrar para orar, usted se tiene que arrastrar para seguir para adelante. No importa cómo sea, si con las alas extendidas o de arrastrada, pero cobre ánimo en el Señor, cobre ánimo, no se desinfle. Mire, aunque vengan los problemas y todo, cobre ánimo y escuche la voz de Dios, no escuche lo que dice alguien. Puede hacer de que mucha gente se desanima, esposa, porque mucho le pone atención lo que dice la gente. Vos sos un pasmado, por ejemplo, vos sos aquí, vos sos allá, vos no servís para nada. Y Lucas Olvides, habla sobre eso también, porque le dice, no, Hebreos 12:3 dice, considerar pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores. Es decir, y más adelante le dice, aquel que soportó hostilidad de los pecadores contra él, para que no se cansen y no se desanimen en vuestros corazones, porque siempre va a haber gente dictándote palabras de desánimo, pero tienes que seguir adelante. Porque en Lucas capítulo 18, versículo 1, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desanimarse. ¿Por qué les dice eso? Porque la oración es la gasolina que te mantiene andando espiritualmente. Yo siempre he dicho, la palabra de Dios es el motor. La palabra de Dios es el motor del creyente. Escucha bien esto. La palabra de Dios es el motor, por eso lee palabra de Dios. Ese motor necesita tener palabra de Dios. Pero, pero la oración es la gasolina para que ese motor en ese carro funcione y puedas caminar. Cada día, si te levantas a orar, le estás echando gasolina a tu carro, estás animando tu vida. Cada vez que tú rumeas la palabra, cada vez que tú lees la palabra, la recuerdas, ese motor está agarrando fuerza, ¿verdad? Entonces, cuando te sientes desanimado de repente, hasta para ir a trabajar en la mañana, levántate y dile en el nombre de Jesús, dame fuerzas para trabajar, dame ideas para hacer el trabajo, dame fuerzas para hacer las cosas con excelencia. El día que no quieres ir al culto, dile, Señor, ayúdame. Mira, soy sincero, no quiero ir al culto, pero en el nombre de Jesús me voy. Me voy no porque quiera, me voy aunque no quiera, porque yo cobro ánimo, porque Dios me ha dicho a mí que Él viene pronto y que su galardón viene para recompensar a todos según hayan hecho en esta tierra. Jesús les dijo, en el mundo les dijo, tendréis aflicción, pero confíen, no se desanimen. Yo ya vencí al mundo. Es decir, no, Dios no nos ha prometido un mundo de color de rosa que no nos va a pasar nada. El desánimo va a llegar. El problema es cómo respondemos al desánimo. Y eso es en base a la vida de oración, a la vida creyente que llevemos. Porque si tienes una vida en donde tú estás pausado espiritualmente, créeme, créeme que te vas a quedar. Y mira, mira cómo es el desánimo de tremendo. Llega primero y tú sientes aquella cosa fea y no quiero y no quiero. Pero después eso te tiene atado de pies y manos. Y lo peor es que tus hijos ven eso si eres padre de familia. Ven el estado de ánimo de sus padres. Y si es un estado depresivo, si es un estado de desánimo. Y eso le inyectas a tus hijos también. Y máxime, si tú eres líder de una iglesia, si tú eres líder de un grupo, necesitas tener esos pies, como esos zapatos puestos del ánimo. Necesitas ser un agente de ánimo. Pero qué terrible es, porque es bien difícil tener que animar a otro cuando tú mismo estás desanimado. Pero eso no quiere decir que, bueno, está en pecado. No, no, eso va a llegar. Aquí lo que estamos enseñando es cómo contrarrestarlo. Una persona que vive en constante oración, en constante lectura de la palabra del Señor. Una persona que trata de estar regularmente congregándose. Escúcheme bien lo que le voy a decir.
es una persona que está cerrando todos los portillos para el desánimo. Porque el desánimo siempre le va a llegar, pero siempre va a tener el arma de la oración, el arma de la palabra para poder contrarrestarlo. El problema es cuando tenemos soldados desarmados, pastor. Sí, es que mira, hay dos tipos de personas. Ok, a todos nos va a llegar en algún momento dado, nos va a llegar el desánimo. O nos ha llegado, o a alguno que está viendo esto está desanimado en alguna área de su vida, diferente área. Algunos están desanimados en el área emocional, dicen, no, a mí no me fue bien en la primera pareja que yo tuve, ¿verdad? Me fue mal, entonces yo no quiero tener. Hay casos de mujeres así y hasta de hombres. En el hombre es raro, pero hay mujeres que dicen, no, hay otra pareja, yo no, dice, a mí me fue mal con mi ex, dicen eso. Entonces no creen en el amor, están desanimadas por alguna experiencia. Algunos en un trabajo dicen, no, yo casi me caigo del techo en el roof, dice, yo no trabajo de eso porque se desanimó por esa cuestión, por alguna mala experiencia que tuvo. Pero también esto aplica a la parte espiritual. Aplica en este sentido que hay gente dentro de las congregaciones que fácilmente se desaniman. Rápido se desaniman por algún comentario, por alguien que dijo algo y se van cayendo en depresión. Pero yo les quiero decir esto. Ok, una de las cosas que usted tiene que saber es esto. La audiencia que me está viendo en YouTube, en Facebook, tiene que saber esto. Usted tiene que saber quién es su Dios. Y aunque le llegue el desánimo, el que no sabe quién es nuestro Dios se puede desinflar del todo. Pero el que sabe quién es Dios, aún con todo el desánimo, va a decir, bueno, estoy en desánimo, pero mi fe nunca va a caer. Mi fe, ok, mi fe siempre está firme. Yo me voy a mantener firme y no importa que esté desanimado, voy a cobrar ánimo, como la Biblia me dice, y voy a agarrar fuerza de donde dice la Biblia que Dios da fuerza al Alcanzado. alcanzado y al que no tiene, Y dice que, multiplica y al que no multiplica tiene. al que no tiene. ¿Cómo va a multiplicar Dios al que no tiene? O sea, ¿cómo así? O sea, que Dios te va a meter fuerzas espirituales, pero necesitas saber quién es tu Dios, porque tú no puedes creer en algo o sea, sin una motivación, tienes que tener algo de donde agarrarte. Y una cosa que quiero, un consejo que quiero dar a la audiencia que está escuchando, y es acerca de esto. Ten cuidado cuando el desánimo te susurre al oído, cuando te llegue, porque si acaricias el desánimo, puede venir por un pensamiento depresivo. Y si tú acaricias ese pensamiento puede ir siendo progresivo. Y yo lo he dicho siempre, las mayores guerras no están en la físico, las mayores guerras están en la mente. Sí. La mente es el campo de guerra más fuerte, no es allá, ¿verdad? En Vietnam, en la guerra del 64, no es allá en Irak, en esas guerras son físicas, pero toda guerra es mayormente mental. Y si tú te dejas vencer la mente, entonces el cuerpo va a hacer lo que ya tú tengas en la mente. El cuerpo va a hacer eso. Y te digo esto, una vez dicen que hicieron este experimento, pusieron una olla a hervir con agua y metieron una rana. Y cuando la metieron a la rana, la rana cayó en el agua hirviendo y rápido se salió, brincó. Pero después pusieron el agua fría, normal, a temperatura regular, metieron la rana, ahí estaba en el agua, tranquila, y le comenzaron a poner fuego, despacito, calientita. Entonces el agua comenzó a ponerse de fría a ponerse tibia. Entonces, y la rana relax, vea. Pero después el agua estaba un poquito más Caliente. calientita, más calientita. Y lo que notaron es de que cuando menos sintieron, el agua ya estaba caliente, ya había pasado un tiempo, pero cuando la rana quiso salirse, ya no podía porque le tenían neutralizado ¿cómo se llama? Las ancas, los cartílagos de la ranita, no podía porque ya estaba, pero no se dio cuenta a qué horas pasó eso. Y así es el desánimo, No, poco a poco. nunca, ajá, no se dio cuenta. El desánimo es igualmente así, que no te vas dando cuenta, no te vas dando, y cuando menos, y cuando quieres saltar de la olla, ya no puedes. Y la palabra del Señor dice en 2 Corintios 7:6, pero Dios que consuela a los deprimidos, no consolará también a ti, tú como quien dice, Dios puede consolarte a ti. Tienes aliento porque el Señor puede hacerte cambiar ese estado que tiene. Mira lo que dice Proverbios 18:14. El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad,
pero el espíritu desanimado, ¿quién lo puede soportar? Eso es terrible. Es profundo. Dice, el espíritu, o sea, como que el espíritu del hombre puede soportar una enfermedad. Porque hay gente, es lo que estaba diciendo el pastor, puede estar enfermo usted y así todo, pero le echa ganas. Es como una vez, yo cuento siempre, ¿verdad? Que yo el hambre no se me quita por cualquier cosa. O sea, tiene que ser algo demasiado fuerte para que a mí se me quite el hambre, Sí, yo sé. para que me desanime a comer. Y así es Jocabed. Yo me recuerdo que una vez, mi papá, bueno, estaba yo chiquita, me acuerdo que fue lo que boté y me dice, recógelo. Entonces, cuando yo me puse a hacer otra cosa y luego cuando llegué a recogerlo, paz, me dio porque ya lo recogí fuera de tiempo. ¿Va? Y no te rías de mí, que ya vamos a ver cuando te pegó tu mamá a ti también. Y entonces me recuerdo, yo estaba como a unos 10 o 12 años y yo llorando y llorando, pero mi mamá tenía la comida servida en la mesa y yo, eso no me desanimó, yo llorando comí. Es decir, hay situaciones que nos van a pasar tan duras, pero el ánimo es por dentro. Exacto. Hay gente, perdón, que está enferma, pero tiene ánimo en el espíritu. La hermana que fuimos a visitar en California, Y que tenía cáncer, que tenía cáncer más animada que nosotros que estábamos sanos, terrible. hasta comida nos hizo. Y por eso es que Proverbios dice, bueno, Proverbios 15:13 también dice, el corazón gozoso alegra el rostro, pero la tristeza de un corazón se quebranta el espíritu. Y es por eso que también dice, se puede aguantar una enfermedad, pero un corazón desanimado no es fácil aguantarlo. No es fácil. Yo cuando cumplía años y a mí no me, pues se le olvidaba a alguien, yo solo me compraba un pastel y yo me celebraba. O sea, yo no esperaba que me hicieran una sorpresa o algo. O sea, me compraba un pastel y yo solo, y por rato me daban ganas de meterme yo solo la cabeza así en el pastel, pues. O sea, de verdad, o sea, yo me compraba el pastel y yo me celebraba solo y me alegraba, me compraba una cosa cuando estaba soltero, algún perfume o algo, porque se le había olvidado de repente, pues, a, a la familia o a alguien. Entonces, pero yo decía, no, hombre, yo no me voy a desanimar por eso. Y siempre es bueno, pues, uno tener Ese eso, ¿verdad? espíritu de Ese ánimo. espíritu de ánimo. Y la Biblia sigue diciendo, ¿por qué te desanimas? ¿Por qué se desaniman los hijos del Señor? ¿Por qué se desaniman los hijos de Israel? A fin de que no pasen a la tierra del Señor, que el Señor les ha dado.